¿Qué harías si la vida te quitara todo, y aún así tu corazón siguiera creyendo que Dios tiene un plan para ti? Aquella noche un hombre de fe descubrió que el verdadero oro no brilla bajo la tierra, sino dentro del alma. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar podría transformar tu manera de ver las pruebas y los milagros. Escribe en los comentarios: nunca dejaré de perder la fe. Dale like, comparte este video y suscríbete para seguir escuchando relatos que transforman. Porque a veces, la fe más pura nace justo cuando todo parece perdido. Se dice que en una época remota, en una región minera perdida entre montañas y niebla, donde los rayos del sol apenas lograban rozar la entrada de los túneles, los hombres descendían cada día a las profundidades con solo una lámpara temblorosa en la mano, un pico al hombro y la esperanza latiendo en el pecho. Allí abajo, el aire era denso, el silencio pesaba y las sombras se volvían compañeras fieles, mientras el eco de los golpes contra la roca se mezclaba con susurros de oración. En aquel mundo de oscuridad, sudor y fe, vivía un joven minero de 18 años, llamado Leandro, un muchacho de manos endurecidas, espíritu tranquilo y una mirada que aún soñaba con encontrar la luz dorada del oro escondida en el corazón de la tierra. Desde su adolescencia había aprendido el oficio junto a su padre, un hombre sabio, fuerte y paciente, que le enseñó a escuchar el lenguaje secreto de las piedras. «Hijo», solía decirle con voz grave, «cada golpe del pico no solo abre la tierra, también abre caminos en el alma. Recuerda, detrás de cada pared rocosa puede haber un tesoro, pero el más grande siempre vive en el corazón del que nunca se rinde». Su padre no solo le enseñó a excavar túneles, sino también a mantener viva la fe en Dios. Le repetía que el verdadero minero no busca únicamente oro, sino propósito, porque el oro y la plata pertenecen al Creador, y Él las concede a quienes trabajan con fe, perseverancia y un corazón limpio. Bajo la luz trémula de las lámparas, entre el polvo, el ruido metálico y el aroma húmedo de la tierra, Leandro comprendió que no hay mina más profunda que la esperanza, ni tesoro más valioso que la convicción de que los sueños, cuando se trabajan con fe y constancia, terminan cumpliéndose. Ese sueño, el de descubrir algún día su propia veta de oro, era lo que mantenía vivo su espíritu. Cada noche, tras largas horas en las entrañas del monte, se arrodillaba al lado de su cama y oraba en silencio. Agradecía por el pan del día, por la fuerza en sus brazos y por la vida de su padre. Luego, con humildad y los ojos levantados al cielo, murmuraba: «Señor, si es tu voluntad, concédeme la dicha de hallar un día mi propio tesoro, no por ambición, sino para honrarte con mi trabajo. Tú que eres dueño del oro y la plata, de las montañas y de todos los metales preciosos ocultos bajo la tierra, guía mis manos y mi corazón. No permitas que el deseo me aparte de tu camino, ni que el brillo del oro apague la luz de mi fe. Si algún día me concedes esa gracia, que sea para dar gloria a tu nombre y compartir con quienes más lo necesitan». A menudo, el joven Leandro compartía esos anhelos con su padre, mientras las llamas de la chimenea bailaban frente a ellos, reflejándose en sus rostros marcados por la vida y el trabajo. El viejo minero lo escuchaba con paciencia y le respondía con serenidad: «Hijo, si algún día Dios te da esa bendición, no dejes que el oro te ciegue. El brillo del metal se desvanece, pero la fe permanece. No desmayes jamás, ni cuando el túnel se oscurezca, ni cuando el camino parezca perderse, porque los que cavan con fe, tarde o temprano, hallan la luz que buscaban». Aquellas palabras quedaron grabadas en el alma de Leandro como si fueran un juramento eterno. No sabía aún que la vida, al igual que las minas, también esconde sus pruebas bajo la superficie, esperando el momento justo para revelarlas. Porque como toda historia humana, la suya estaba a punto de descender a la oscuridad de la pérdida. Un día, el destino, silencioso y cruel, decidió poner a prueba la fe del joven minero. Su padre, aquel hombre fuerte que había sido su guía, su maestro y su refugio más puro, enfermó gravemente. Leandro, con apenas 19 años, sostuvo su mano hasta el último aliento, sintiendo cómo el calor se escapaba lentamente entre sus dedos. El silencio que quedó después fue tan denso que parecía llenar toda la casa. Durante días permaneció sentado junto a la vieja lámpara que su padre había usado toda su vida, observando cómo la llama temblaba como si también llorara su ausencia. Aquel objeto ennegrecido por el humo y el tiempo se convirtió en su único consuelo. Esa noche, de rodillas frente a la lámpara encendida, Leandro lloró como nunca antes, dejando que el dolor se mezclara con sus oraciones. Ya no tenía a nadie más en el mundo.
solo la fe que su padre le había dejado, el conocimiento de los túneles y un corazón herido que pese a todo, se negaba a rendirse. Con los días comprendió que aquel sufrimiento era el fuego que templaría su espíritu. Aprendió que la grandeza del hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que soporta sin perder su fe. Y así, con la lámpara, el pico y la esperanza en Dios, decidió continuar el legado que su padre le había confiado. Juró ante el cielo que su esfuerzo no sería en vano, que un día hallaría ese tesoro del que tanto habían hablado y que, cuando lo hiciera, su padre podría sonreír desde la eternidad. Prometió que jamás olvidaría su voz, ni las palabras que le recordaban que la verdadera riqueza no se encuentra bajo la tierra, sino dentro del alma del que nunca deja de creer. Tras la partida de su padre, Leandro se vio obligado a enfrentarse al mundo con la soledad como única compañera y la fe como su guía. Aun con el corazón desgarrado, regresó a las minas de la región, las mismas donde el eco de los picos le devolvía recuerdos de su infancia. Cada golpe contra la roca sonaba como una oración muda, un intento de hablar con el cielo a través del suelo. En cada chispa que nacía del metal, creía ver una señal, un destello de la presencia del hombre que lo había formado. El trabajo era agotador. Los túneles húmedos y angostos parecían tragarse la luz. El aire era pesado. El polvo se pegaba a la piel y las jornadas se alargaban hasta volverse eternas. Pero Leandro no se quejaba. Con el casco bien ajustado, la lámpara de su padre brillando débilmente y el pico firme en sus manos, cavaba con determinación. Lo hacía con fe, convencido de que Dios lo miraba incluso desde las profundidades más oscuras de la tierra. Mientras los demás mineros gastaban su paga en las tabernas del pueblo, entre risas, licor y apuestas, él volvía a casa con paso tranquilo. Encendía su lámpara, se sentaba frente a ella y oraba en silencio, agradeciendo por un día más de vida, por la fuerza que aún le quedaba y por la guía invisible que lo sostenía. Cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado, como quien siembra esperanza en lugar de semillas. No desperdiciaba nada, porque creía que todo esfuerzo tenía un propósito divino. Algunos lo llamaban extraño, decían que era demasiado serio, que debía disfrutar su juventud y dejar de perseguir sueños imposibles. Pero Leandro solo sonreía. En su mente conservaba una visión nítida, una veta dorada esperándolo en algún rincón oculto del mundo. No lo veía como una ambición, sino como una promesa de Dios. Esa noche, mientras la luz temblorosa de la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de su humilde hogar, Leandro cayó de rodillas. Sus manos, endurecidas por el trabajo, se unieron con humildad y con la voz quebrada, comenzó a orar con todo el fervor de su alma. Señor, sé que ya no tengo a nadie en este mundo, pero mientras te tenga a ti jamás estaré solo, murmuró Leandro con el alma abierta y las rodillas hundidas en el suelo. Gracias por darme fuerza cuando mis brazos se debilitan y por darme luz cuando la oscuridad intenta rodearme. Tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Sus palabras eran suaves, pero cada una nacía desde lo más profundo de su fe. Sabes que no busco el oro por ambición ni por codicia, sino para honrarte con mi esfuerzo, para construir con mis manos una vida digna y algún día darle un hogar a la familia que tú me permitirás tener. También busco la bendición de poder ayudar a los necesitados, como mi padre siempre soñó. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro cansado, cayendo sobre el suelo polvoriento como si sembrara en la tierra sus súplicas. Padre mío, susurró entre sollozos, tú eres el dueño del oro y de la plata. Si es tu voluntad, muéstrame el camino hacia mi bendición. No dejes que mi fe se apague, ni que el cansancio me robe los sueños que tú mismo pusiste en mi corazón. Y así vivía Leandro, con el alma sostenida por la fe, las manos endurecidas por el trabajo y la mirada fija en un sueño que para muchos parecía imposible. Día tras día, entre el murmullo de las rocas y el suspiro de los túneles, seguía creyendo que aunque la tierra es dura, los sueños regados con esfuerzo, constancia y fe siempre terminan floreciendo. Los años pasaron. Cuando alcanzó los 26, Leandro había logrado reunir una suma considerable de dinero, fruto de su trabajo incansable y de sus oraciones inquebrantables. No lo había conseguido por suerte, sino por disciplina, sacrificio y la certeza de que cada golpe en la roca era una semilla de esperanza. Con el corazón lleno de ilusión y el espíritu encendido por un propósito mayor, decidió que había llegado la hora de cumplir la promesa que le había hecho a su padre. Vendió lo poco que poseía, empacó sus herramientas y emprendió camino hacia una nueva región minera, un lugar rodeado de montañas afiladas y valles cubiertos de niebla,
donde se decía que bajo la tierra dormían vetas de oro aún sin descubrir. Allí, Leandro inició su nueva misión. Con sus ahorros compró equipo, lámparas, dinamita y contrató a varios obreros dispuestos a trabajar con él. Por primera vez, no era solo un minero más, era un líder. Pero, a pesar de su nuevo papel, seguía siendo el mismo hombre humilde que cada mañana se encomendaba a Dios antes de tomar el pico, y que cada noche, sin importar el cansancio, agradecía por la oportunidad de vivir un día más. Fue durante esa etapa, entre el aroma a tierra húmeda y el estruendo de los martillos golpeando la roca, cuando conoció a Isabela, una mujer de mirada serena y corazón creyente. Su fe era tan profunda como la suya, y entre ambos nació un amor sincero, sencillo, construido con la misma paciencia con la que se excava una veta. Con el tiempo Dios los bendijo con un hijo, un pequeño que llenó su hogar de luz y su alma de fuerza renovada. Por primera vez, la vida parecía sonreírle de verdad. Leandro tenía una familia que amaba, obreros que lo respetaban y un sueño que ardía más fuerte que nunca en su interior. Sin embargo, el destino, como la tierra que él conocía tan bien, guarda siempre misterios ocultos, y pronto su fe volvería a ser probada. Trabajaba sin descanso, abriendo túneles que se extendían como venas oscuras bajo la montaña, iluminadas solo por el titilar de las lámparas. Día tras día, el eco de los picos, las palas y las explosiones de dinamita retumbaba en las entrañas de la mina. No era un patrón distante ni un jefe que solo diera órdenes. Muchas veces tomaba el pico con sus propias manos, se cubría del mismo polvo que sus hombres y compartía con ellos el cansancio, el esfuerzo y las esperanzas. En su rostro se reflejaba la humildad del que no olvida de dónde viene y la fe del que sabe hacia dónde va. Esa humildad lo hacía distinto. Sus obreros lo respetaban no por miedo, sino por profunda admiración. Sabían que Leandro no los veía como simples empleados, sino como hermanos de fe, compañeros de una misma lucha bajo el mismo cielo. Aunque las semanas pasaban sin que el oro apareciera, él jamás dejaba que el desánimo se apoderara del campamento. El esfuerzo nunca es en vano, les decía con su voz serena y una sonrisa que iluminaba los túneles oscuros. Quizá el oro no lo veamos hoy, pero Dios siempre recompensa a quien no se rinde. Sin embargo, los gastos aumentaban día tras día. La dinamita, las provisiones, las lámparas y las herramientas devoraban lentamente los ahorros que había reunido con tanto sacrificio. Las monedas en su bolsa disminuían, pero su generosidad seguía intacta. Cuando alguno de sus hombres se quedaba sin pan en la mesa, Leandro compartía lo que tenía. A veces entregaba dinero para que pudieran sostener a sus familias, otras veces simplemente repartía su comida. «Prefiero dormir con hambre», decía, «antes que ver a un hijo de uno de mis obreros sin alimento». Por eso lo amaban, porque era un líder justo, un patrón de alma noble que no mandaba desde la distancia sino desde el ejemplo. Mientras tanto, Isabela, desde su hogar, mantenía viva la llama de la fe. Cada mañana, antes de que el sol se asomara entre las montañas, se arrodillaba frente a una pequeña vela y oraba en silencio: «Señor, guarda a mi esposo y a sus hombres, protégelos allá abajo, donde solo tú puedes verlos. Dale fuerza a mi esposo para continuar, y si es tu voluntad, muéstrale el camino hacia el tesoro que tanto busca». Así, mientras las oraciones subían al cielo y los picos seguían golpeando las entrañas de la tierra, los días se volvían semanas, y las semanas meses. Nada brillaba bajo el polvo, pero la fe seguía tan viva como el primer día. Habían pasado casi 2 años desde que Leandro había comenzado su búsqueda, y las paredes de la mina eran un muro de silencio. Ni una veta, ni una chispa dorada, ni una promesa visible del tesoro soñado. Las jornadas eran eternas, las noches frías y los pensamientos cada vez más pesados. A veces, cuando los obreros se retiraban y el eco de los picos desaparecía, Leandro se quedaba solo frente a la entrada de la mina, mirando el cielo estrellado como si buscara allí las respuestas que la tierra le negaba. Una de esas noches, Isabela lo encontró sentado frente a la casa, con la lámpara apagada y la mirada perdida en la oscuridad. Se acercó en silencio, lo rodeó con sus brazos y susurró con ternura: «¿Qué te pasa, mi amor?». Él suspiró con el alma cansada: «Isabela, siento que ya no puedo más. He trabajado tanto y no he encontrado nada. Tal vez este sueño no era para mí. Quizá debería rendirme antes de perderlo todo». Ella lo miró con dulzura, pero también con firmeza. Tomó sus manos agrietadas por el trabajo y dijo con voz tranquila pero llena de poder: «Escúchame, Leandro. El hombre que cava con fe nunca cava en vano. La tierra no siempre da fruto al primer intento,
pero quien persevera siempre cosecha lo que siembra. Mi padre solía decir, el corazón del justo brilla más que el oro, y quien no se rinde verá su recompensa. Aquellas palabras simples pero llenas de verdad le atravesaron el alma como un rayo de luz. Leandro levantó la mirada, y en sus ojos volvió a encenderse una chispa que hacía tiempo no brillaba. Tienes razón, Isabela. No puedo rendirme ahora. Si Dios me ha traído hasta aquí, debe haber un propósito. Volveré a intentarlo una vez más. A la mañana siguiente, con el corazón fortalecido, se preparaba para regresar a la mina cuando escuchó a un grupo de ancianos conversando cerca del camino principal. Eran hombres de rostros curtidos por el tiempo y la tierra, que hablaban con voz baja casi como si compartieran un secreto que el viento no debía llevarse. Dicen que todavía existe, murmuraba uno, la vieja mina del norte, allá en las montañas más lejanas. Las palabras hicieron eco en su mente. Se acercó con respeto y preguntó, disculpen señores, ¿de qué mina hablan? Uno de los viejos lo miró de arriba abajo y respondió con tono grave, de la mina abandonada, la que según cuentan, guarda una veta de oro más grande que cualquier otra. Pero también dicen que está maldita, que todos los que intentaron hallarla fracasaron. Algunos perdieron su fortuna, otros, la vida. Otro anciano agregó con voz quebrada, muchos han cavado allí, y todos se marcharon con las manos vacías. Dicen que esa mina no se deja conquistar, que está protegida por algo que no pertenece a este mundo. Leandro escuchaba en silencio, pero dentro de él, algo despertaba. Su corazón latía con fuerza, como si aquellas palabras revivieran una promesa que dormía en su interior. ¿Dónde está exactamente esa mina?, preguntó con decisión. Los ancianos se miraron unos a otros, y uno de ellos respondió, al norte, más allá del Valle de los Cedros. Allí entre montañas olvidadas duerme esa mina. Entonces el anciano sacó de su abrigo un pequeño mapa amarillento y se lo entregó. Si decides ir, le dijo, recuerda esto, no todos los tesoros se hallan con fuerza. Algunos solo se revelan a los hombres de fe y corazón humilde. Leandro inclinó la cabeza con respeto, agradeció el gesto y siguió su camino. Su mente ardía con un propósito renovado. Sabía que esa historia no había llegado a sus oídos por casualidad. En su interior una voz suave, como un susurro del cielo, le decía, aún no es el final, Leandro. Quizá el verdadero oro te espera más adelante. Y así, sin dudar, tomó la decisión de buscar aquella legendaria mina del norte. Su determinación era firme, aunque sabía que el camino sería peligroso y lleno de incertidumbres. Reunió a sus hombres al amanecer y les habló con voz segura. Muchachos, he escuchado de una vieja mina al norte. Muchos la abandonaron, pero yo siento en mi corazón que allí está lo que hemos estado buscando. No puedo obligarlos a seguirme, pero yo iré porque no quiero rendirme sin haberlo intentado todo. Su mirada brillaba con una convicción tan profunda que ninguno de ellos pudo apartar la vista. Y uno a uno sus hombres decidieron acompañarlo, no por el oro, sino por la fe que inspiraba su líder. Sus hombres se miraron unos a otros en silencio, y uno de ellos dio un paso al frente diciendo con voz firme, patrón, usted siempre ha estado con nosotros, en lo bueno y en lo malo, ha ayudado a nuestras familias cuando más lo necesitábamos. No lo vamos a abandonar ahora. Si usted va, nosotros iremos también. Usted es un hombre de fe, y si su corazón le dice que allá está el oro, allá estaremos. Esas palabras llenaron a Leandro de una emoción profunda. Les entregó a cada uno una pequeña cantidad de dinero para que dejaran alimento y provisiones a sus esposas e hijos, pues al amanecer partirían. Esa noche, antes de emprender el viaje, Leandro le contó a Isabela su decisión. Ella lo escuchó sin miedo, con la serenidad de quien confía más allá de lo que ve. Tomó sus manos ásperas y le dijo con ternura, si Dios puso ese deseo en tu corazón, es porque hay un propósito detrás. Pero prométeme algo, volverás, sin importar si traes oro o no. Ambos oraron juntos, agradeciendo por lo que tenían y pidiendo fortaleza para lo que vendría. Leandro abrazó a su esposa y a su pequeño hijo con el alma temblando, sabiendo que ese abrazo debía guardarlo en lo más profundo de su ser, por si la vida lo ponía a prueba una vez más. Al amanecer, cuando el sol apenas teñía de fuego las cumbres, Leandro, con el mapa en mano y sus hombres firmes a su lado, emprendió el camino. Las mulas cargaban herramientas, dinamita y provisiones, y el aire fresco de la montaña les llenaba el pecho de esperanza. Avanzaron entre montañas, niebla y caminos de piedra durante 3 días. Finalmente el mapa los condujo a su destino. Frente a ellos se levantaba una montaña inmensa, gris y silenciosa, como si guardara siglos de secretos bajo su piel endurecida. A su alrededor,
los restos de viejos campamentos, picos oxidados, maderas podridas y fogatas apagadas hacía años. Leandro contempló aquel túnel oscuro cubierto de maleza y polvo, sabiendo sin dudar que esa era la mina de la que hablaban los ancianos. Ordenó descargar a las bestias, darles agua y levantar un pequeño campamento al pie del cerro. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas y el fuego crepitando, Leandro se puso de pie y habló con voz firme. Antes de empezar, demos gracias no por el oro que buscamos, sino por la fuerza que nos trajo hasta aquí. Todos se unieron en oración, y en medio del silencio de las montañas, las voces de aquellos hombres se elevaron como una sola, pidiendo protección, guía y fe. Luego uno a uno se recostaron junto al fuego, sabiendo que el amanecer traería el inicio de una búsqueda que podría cambiarlo todo. Al día siguiente, Leandro y sus hombres se adentraron en la vieja mina con lámparas encendidas. El aire olía a tierra húmeda y antigüedad. Las sombras se movían como fantasmas antiguos sobre las paredes del túnel. Al llegar a la pared principal, solo encontraron roca sólida, sin un solo brillo que prometiera esperanza. Un silencio pesado los envolvió. Algunos bajaron la mirada, otros suspiraron en resignación. Pero Leandro, con el rostro cubierto de sudor y la fe ardiendo aún en su pecho, levantó su lámpara y dijo: si hemos venido hasta aquí, no ha sido para rendirnos. El oro no brilla para los impacientes, sino para los que perseveran. Tomó entonces el taladro manual y comenzó a perforar la roca con fuerza. Golpe tras golpe, su determinación encendió el espíritu de los demás, que lo siguieron con renovada energía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El cansancio a veces los doblaba, pero la fe los levantaba. Sin embargo, el oro no aparecía. Una mañana, los obreros se reunieron alrededor de Leandro con semblantes tristes. «Patrón», dijo uno de ellos, «llevamos meses sin encontrar nada. Nuestras familias se están quedando sin alimento. Tal vez los viejos tenían razón, quizá esta mina está maldita». Leandro guardó silencio un momento, luego levantó la vista y con voz serena respondió: «No llamemos maldito lo que el Eterno ha formado con sus manos. ¿Acaso no fue Dios quien escondió los metales preciosos en las entrañas de la tierra? Si quiso que el hombre los buscara, también quiso probar su fe durante el proceso». Ese día ordenó descansar. Cuando todos dormían, Leandro caminó solo hasta la entrada del túnel. Se arrodilló, colocó la lámpara a su lado y comenzó a llorar en silencio. «Señor», susurró, «las provisiones se acaban. Mis hombres aún resisten, pero el hambre se aproxima. Ya casi no me queda dinero. No quiero que ellos ni sus familias sufran, ni que mi esposa y mi hijo pasen necesidad. Este ha sido mi sueño desde que era un joven, desde antes de que mi padre partiera. Si es tu voluntad, muéstrame un camino, pero no nos dejes solos». Sus lágrimas se mezclaron con la tierra fría, y esa noche, mientras el fuego del campamento se apagaba lentamente, Leandro se durmió con el alma rendida ante Dios. En medio del sueño, el Creador escuchó sus ruegos y le envió una visión. En ella Leandro se veía frente a una enorme montaña iluminada por una luz dorada. Frente a ella un anciano minero lo observaba con una lámpara encendida y un pico apoyado en el suelo. Su barba era blanca como la nieve, y su voz resonaba como un eco profundo en las cavernas. «¿Qué haces aquí, viejo?», preguntó Leandro. El anciano sonrió y respondió: «Busco oro». «Pero dime, muchacho, ¿acaso crees que para Dios hay algo imposible?». «No, señor», contestó él con respeto. El anciano levantó su lámpara y añadió con tono sabio: «Entonces recuerda esto, Dios le da al hombre la fuerza para seguir cavando, incluso cuando la esperanza parece agotarse. No te rindas. Tal vez estás a 1 metro del oro. Golpea la roca con fe». Cuando Leandro despertó, su corazón ardía como un fuego encendido. Sabía que aquel sueño no era casualidad, era una respuesta divina. Al amanecer, se levantó con una energía distinta, casi sagrada, y fue hacia el campamento donde sus hombres preparaban las herramientas con rostros abatidos. Entonces, con voz firme y el brillo de la fe reflejado en sus ojos, habló con la fuerza de quien ha visto una señal del cielo. «Hoy es el día, muchachos», dijo Leandro con la voz firme y los ojos encendidos como brasas. «Anoche tuve un sueño. Dios me habló. Nos dijo que el tesoro está cerca». Los hombres se miraron con asombro. Uno de los obreros, agotado y con el rostro cubierto de polvo, respondió con tono desanimado: «Patrón, ya no tenemos dinamita, y la roca que enfrentamos es demasiado dura».
Con los picos no podríamos avanzar ni un centímetro. Entonces Leandro, con la fe brillándole en la mirada y el alma encendida por la certeza divina, alzó su voz que retumbó como un trueno en el silencio del túnel. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Lo que es imposible para los hombres, para Él es posible. No tenemos dinamita, pero tenemos al Creador de la tierra misma. Vamos, hoy será el día de nuestra bendición. Los obreros lo observaron con asombro. Nunca lo habían visto hablar con tanta fuerza, con una convicción tan viva que se sentía como una corriente de poder atravesando el aire. Sin decir palabra, tomaron sus picos, apretaron los puños y los siguieron hacia el corazón de la mina. La roca los esperaba, inmensa, fría y muda, como si desafiara su fe. Leandro levantó su pico y proclamó con voz solemne: «Ya no tenemos dinamita para quebrar la piedra, pero tenemos a Dios que nos fortalece. En el nombre del Eterno abriremos esta roca». Y con un grito que mezclaba fe y coraje, descargó el primer golpe. El sonido del hierro contra la roca se expandió por todo el túnel, resonando como una campana sagrada. Cada golpe era una oración, cada chispa un testimonio. Sus hombres lo siguieron, y el eco de sus herramientas llenó la oscuridad de esperanza. Las manos se les agrietaban, la sangre se mezclaba con el polvo, pero nadie se detenía. Las horas pasaban y el aire se volvía espeso por el esfuerzo. El sudor les cubría los rostros y el cansancio comenzaba a doblar sus cuerpos. Faltaban solo unos centímetros para completar el metro cuando uno de los obreros cayó de rodillas. Exhausto: «Patrón, ya no podemos más. Nuestras manos sangran». Leandro, jadeante, con el pecho ardiendo y los brazos temblando, levantó la mirada hacia el cielo invisible dentro de la mina y murmuró: «No hemos venido hasta aquí para rendirnos. Dios ha prometido darnos la bendición, y Él nunca falla. Una vez más, muchachos, una vez más». Entonces reunió lo último de su fuerza, levantó su pico una vez más y lo dejó caer con toda la potencia de su fe. El sonido que siguió fue distinto, profundo, vibrante, un eco que no parecía venir de la roca, sino del mismo milagro. De pronto la piedra se resquebrajó con un crujido ensordecedor, y ante los ojos incrédulos de todos, un resplandor dorado comenzó a expandirse desde la grieta. Una enorme veta de oro puro brilló con fuerza, iluminando el túnel entero como si el sol hubiera nacido bajo tierra. Los hombres cayeron de rodillas, llorando y riendo a la vez. Algunos levantaban las manos, otros se abrazaban, incapaces de hablar. Leandro, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo, alzó sus brazos al cielo y exclamó con la voz quebrada: «Gloria sea a Dios, el dueño del oro y de la plata». Aquel día, la montaña silenciosa se llenó de canto y gratitud. Así aquella mina se convirtió en una de las más ricas de la región. Leandro, el joven que soñó con fe, trabajó con alma y creyó cuando todos dudaban, vio cumplido su destino. Se volvió próspero, pero jamás olvidó su promesa. Con lo que ganó ayudó a los pobres, construyó caminos, levantó escuelas y dio trabajo a cientos de familias. Sus hombres, los mismos que un día decidieron no abandonarlo, también prosperaron. Todos lo recordaban no solo como el minero que encontró oro, sino como el hombre que creyó cuando nadie más lo hacía. Su nombre se volvió leyenda, no por la riqueza que extrajo de la tierra, sino por la fe que lo elevó por encima de ella. Amigo, gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte para seguir escuchando relatos que tocan el alma. Y recuerda, hay más historias esperándote en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.